Bueno, antes que nada, primero, como siempre hacemos, tratar de ubicarnos. ¿Qué pasó en esta segunda mitad del siglo XX? Y la primera cosa que nos tenemos que acordar es justamente del fin de la Segunda Guerra Mundial, y esto concretamente en el territorio de América Latina va a impactar en torno a lo que se llamó la Guerra Fría. Recuerden que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, en el Tratado de Yalta, que es un poquito posterior, el mundo se divide en lo que va a ser el Occidente y el Oriente, o este mundo detrás de la cortina de hierro, etcétera, etcétera. Y vamos a encontrar dos liderazgos o dos hegemonías en el sentido histórico y político. En el lado occidental nos vamos a encontrar con la emergencia de Estados Unidos, y en el lado oriental con la emergencia de Rusia a partir de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por tanto, en lo que nos va a tocar América Latina, se va a generar lo que va a ser el sistema atlántico liberado por Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos va a ser como la guardiana del Atlántico, del oeste del Atlántico. En el 48 se crea la Organización de Estados Americanos, en función a toda esta nueva complejidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en medio de esta complejidad, en el año 59, vamos a observar la Revolución Cubana. Digamos, este quiebre con la historia. Ya se acuerdan que cuando vimos Martí ya estaba luchando por sacarse de encima a los españoles. Bueno, piensen que con todo este tema de la doctrina del Atlántico, dominado por Estados Unidos, en este periodo, sobre todo en la década del 50, la influencia de Estados Unidos sobre todo el continente se hacía sentir no siempre en forma pacífica, ¿sí? Invasiones varias a territorios pequeños países latinoamericanos. Por tanto, desde el punto de vista cultural, que es el tema que a nosotros nos interesa, el recorrido que a nosotros nos interesa, Cuba, para buena parte de los intelectuales de izquierda latinoamericanos, se va a convertir en un foro, un foco y un faro cultural. Perdón que tengo que admitir a dos personas más. Bien. Uy, me parece que tenía otro más, ¿o no? Bueno, también recordemos que todo este entente va a generar una crisis que va a ser la crisis de los misiles en 1962, crisis que va a tener que ver con la alianza de Cuba con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticos. A propósito de todo esto, ya en el año 61 se crea en Panamá la Escuela de las Américas, donde se va a exportar a toda América Latina la doctrina de seguridad nacional. Recuerden que esta escuela que se estableció en Panamá, los alumnos que iban a esa escuela eran militares de los distintos países latinoamericanos, en los cuales se les enseñaba a luchar contra el comunismo, que supuestamente iba a teñir de rojo Latinoamérica. Bien, en paralelo a esto también, particularmente en Estados Unidos primero y luego en buena parte de Latinoamérica, vamos a encontrar la generación de lo que van a ser las ideas desarrollistas. La idea de la Alianza para el Progreso, que va a tener que ver con la industrialización o la posibilidad de la industrialización, entre otras cosas, o de América Latina. Desde el punto de vista cultural,
la Alianza para el Progreso, dirigida por Kennedy, por el presidente Kennedy, iba a implicar también intercambios y becas de artistas. Por ejemplo, el Instituto Di Tella de Buenos Aires contó con subsidios vía la Alianza del Progreso de la Fundación Henry Ford, por ejemplo. Bueno, en el 63, con la muerte de Kennedy, recuerden que Kennedy se llega a encontrar con el Che, tiene charlas con Fidel Castro. Fidel Castro también viaja a Buenos Aires a encontrarse con Frondizi. Bueno, todo este clima que parecía de reconexión de Estados Unidos con Cuba, termina con el asesinato en el 63 del presidente Kennedy, y casi como consecuencia de esto y este quiebre de relaciones multilaterales, va a implicar también la invasión en el 65 de Santo Domingo. También en este esquema, en el año 1951, lo que vamos a observar es la emergencia de la primer bienal que se crea en Estado o en el territorio latinoamericano, que va a ser la Bienal de San Pablo. Desde el punto de vista de los procesos económicos, ¿qué proceso va a encontrar a América Latina? En el proceso de sustitución de importaciones. Algunos países como México, este proceso empezó ya en la década del 30, pero básicamente ya hacia el 50, prácticamente todos los países de Latinoamérica intentan, en formas más o menos exitosas, estos procesos de sustitución de importaciones. Ahora bien, el tema es que nunca hasta ahora Latinoamérica desarrolló tecnología, con lo cual comprar las máquinas que implicaba la producción de sustitución de importaciones implicaba también a menudo el desbalance de la balanza de pagos, por tanto endeudamientos de cada uno de nuestros países. Y como si esto fuera poco, ya hacia finales de la década del 60 y con más fuerza en la década del 70, nos vamos a encontrar Latinoamérica inundada de un nuevo modelo empresario que van a ser las empresas transnacionales o multinacionales. Es decir, sí va a haber industrialización, pero en verdad no van a ser empresas nacionales, sino que van a ser empresas americanas y europeas que instalen su potencial productivo en los distintos lugares de Latinoamérica. La industria más emblemática de todo esto va a ser la industria automotriz en Argentina, en Brasil, en México, por ejemplo. Bien. Pero, como si esto fuera poco, también la segunda mitad del siglo XX va a ser momento de dictaduras militares. Y el título que le puse a esta placa es un concepto que generó Guillermo O'Donnell en el 82, y es esta idea de Estado burocrático autoritario. Va a tener que ver con posiciones de dictadura militar, es decir, con usurpación de poder. Van a ser no solo estados autoritarios, sino que obviamente también van a ser represivos. Y O'Donnell los caracteriza como movimientos que hacen una rápida alianza con corporaciones multinacionales, que todo este proceso va a generar mayor dependencia económica externa,
y que todo esto va a generar también amplios bolsones de exclusión política y social. Pero otra cuestión que también observa O'Donnell es, en lo cultural, las generaciones de élites transnacionalizadas desde el punto de vista cultural. Esto un poco tiene que ver con los textos que tenemos que leer hoy. Y muy rápidamente aquí les hice un listado, un mero listado, como para tener idea de qué estaba pasando en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Nicaragua. Es decir, que buena parte de este periodo que vamos a analizar el día de hoy va a encontrar a casi toda Latinoamérica, sobre todo Sudamérica, atravesada por las dictaduras militares. Perdón, profe, hago una consulta. Ese carácter burocrático que propone O'Donnell, ¿a qué remite, a qué refiere? Justamente que no se trata de estados ágiles. Claro, la burocracia en el sentido llano del término, ¿no? Digamos, que van a ser estas élites burocráticas que van a ser una máquina de impedir desde lo cultural, lo productivo, etcétera, etcétera. Y la contrapartida de buena parte de estos estados burocráticos autoritarios van a ser las insurgencias guerrilleras de la década del 60 y el 70. Como verán, un panorama desde lo social, político y económico bastante complejo en nuestros países. Bueno, ¿toda esta lata para qué? Bueno, para poder pensar la situación en el arte a partir de todas estas cuestiones. Bueno, y decidí empezar por Venezuela, y en este caso, bueno, como se imaginarán, hay en este periodo del cual vamos a hablar, hay una multiplicidad enorme de artistas, pero como siempre digo, traté de elegir los movimientos que a mi juicio van a tener bastante repercusión en el resto de los países. Y así es como el primer grupo que les voy a presentar es a los disidentes venezolanos, que en el año 45 van a generar un manifiesto. Vean qué interesante, en el panorama europeo se está hablando de posvanguardia, se está hablando de otras cuestiones, mientras que en el suelo latinoamericano se está hablando de esta especie de continuidad de las vanguardias. Esta idea de seguir trabajando en el camino de la experimentación de las vanguardias. Es así como, les dije antes, en el año 45 nos vamos a encontrar con el manifiesto No de los disidentes. Mateo Manaure va a ser uno de los líderes del grupo de los disidentes, y que va a proponer la ruptura con todo tipo de figuración y la experimentación en torno a la abstracción de tipo geométrica. Es decir, las experiencias de la Bauhaus, las experiencias del Stilj, las experiencias del constructivismo ruso, van a estar presentes en las meditaciones de estos artistas. Básicamente se van a pelear contra la academia venezolana y van a decir, no es la tradición que queremos instaurar. El no venezolano que nos cuesta tanto decir, no a los falsos salones de arte oficial, no a ese anacrónico archivo de anacronismo que se llama Museo de Bellas Artes, no a la Escuela de Artes Plásticas y sus promociones de falsos impresionistas, etcétera, etcétera, etcétera. No a los falsos músicos folcloristas, no a los falsos poetas y escritores llenacuartillas, no a los periódicos que apoyan tanto absurdo y el público que va todos los días dócilmente al matadero.
Si bien esta obra es un poco posterior, porque es del año 54, hasta el día de hoy, en la ciudad universitaria de Caracas, se pueden observar los murales de tradición geométrica que tapizan edificios, centros y paredes. Entonces vean en qué forma interesante los disidentes retoman esta idea de lenguaje y de lenguaje moderno propio de la idea de la geometría o de la abstracción geométrica, mejor dicho. En 1948, en función a todos estos no de los disidentes, Manaure y Guevara Moreno van a hacer una escuela que se va a llamar Taller Libre de Pintura. Y por el Taller Libre de Pintura van a pasar una serie de artistas incluso, que luego van a partir a Europa y van a generar búsquedas desde la geometría, pero también abriendo camino sobre todo aquello que tiene que ver hacia la investigación de la percepción y del movimiento. Es así como, por ejemplo, acá les estoy presentando una obra de Cruz Diez. Cruz Diez va a estar maravillado con la obra de Vasarely, y cuando vuelve a París va a ser uno de los tantos jóvenes artistas latinoamericanos y franceses que van a estar en el meollo de la investigación del arte óptico y el arte cinético. Recordemos a Julio Leparc también como grupo de este grupo de investigaciones perceptivas. ¿Qué quiere Cruz Diez? Cruz Diez quiere investigar, pensar en la inestabilidad de lo real. Entonces, en la década del 50 trabaja con estas fisicocromías, como las denomina él. Como verán, con la mediación de la pantalla y los filtros de la pantalla, realmente vemos, si me alejo, si me acerco, veo una serie de tonalidades de color que hacen vibrar mi ojo, digamos. Pregunta, la obra, ¿dónde se completa esta obra de Cruz Diez? En la retina del Del espectador. espectador. Exactamente. Exactamente, en la retina del espectador, en esta unión entre retina y cerebro. Por eso si yo me acerco, si yo me alejo, estoy percibiendo una realidad que no necesariamente siempre es la misma. Porque según sea la retina de cada uno de nosotros, según sea esta conexión retina-cerebro, cada uno de nosotros está percibiendo, está viendo una realidad distinta. En función a esta experiencia, su actividad de investigación va a derivar en la década del 60 en las cromosaturaciones. No busquen en la obra de Cruz Diez ningún sentido simbólico. Él va a trabajar el color como una variable autónoma. Y como una variable autónoma en constante mutación. Algo parecido de lo que nos había pasado con las fisicocromías, también va a pasar con las cromosaturaciones. Según sea quien está recorriendo el espacio, fíjense la fotografía que tenemos acá arriba, será la percepción en torno al color de cada uno de nosotros.
mismo con cada una de estas obras. Otra vez, si me acerco a la pantalla, si me alejo, si voy rotando de uno u otro lado, bueno, realmente veo a este cuerpo emerger como un cuerpo sólido. Si me acerco, veo dos círculos intersecados, etcétera, etcétera. Rosana, no sé si esta imagen la sacaste de Malva, pero estuvo en un par de salas del Malva esto de cromosaturaciones hace pocos años. Exactamente. Todo, vieron que hay un tema muy interesante de curaduría con respecto al arte geométrico y cinético de la década del 50 de toda Latinoamérica. No sé si conocen a Patricia Helps de Cisneros. Es una venezolana que vive en Miami y habla todo medio raro. Que bueno, ella es coleccionista y buena parte de su colección comienza justamente con todo lo que tiene que ver con este tipo de movimientos. Entonces, al inicio de los 2000, más o menos, ella se mete en el MoMA y hace una serie de gestiones cuando ya está en Estados Unidos y empieza a darle mucho power a todos estos movimientos que estamos viendo. También los movimientos, cuando vean Argentina, van a ver a Lito, van a ver a Vidal, etcétera, etcétera, los Loza. Bueno, toda esta, no sé, Lorena, si me querés leer los chats. Toda esta movida empieza a ser revalorizada hoy por hoy a partir de las presiones curatoriales de Patricia Helps de Cisneros. Sí, no sé si hay preguntas en el chat. Una fan de Cruz 10, Rocío. Buenísimo. Y después no sé por qué no dijimos nada malo de los venezolanos, porque dice Juan Lucas que su compañera es venezolana y está escuchando, pero no dijimos nada malo, dijimos solo... No, buenas tardes a todos, no, como la Rosana. No, bueno, nos puede contar si todavía, claro, están los murales ojo en la ciudad universitaria, por ejemplo, que anda por ahí. Sí, se encuentran todavía los murales, lo único que sí, lamentablemente, no se le hizo restauración de hace unos años para acá, entonces se encuentra totalmente de que es el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Es todo el piso del hall del aeropuerto es una obra de Cruz 10 enorme. Bueno, aparte de Soto, que tiene su obra como esta del el penetrable circular que tienen, lo tienen en una vía de la autopista, es enorme, gigantísimo, está en la calle, bueno, muy conocido, muy bien iluminado, iluminado. Así que, bueno. Muchas gracias por tu apreciación in situ. Yo suponía que debían estar bastante mal mantenidos los murales hoy por hoy. Pero bueno, como muy bien dijo aquí la compañera, se convierten en obra pública, porque bueno, un poco el discurso de este tipo de arte en las décadas hasta el 70, del 50 al 70, era esta idea de Venezuela moderna, Venezuela pujante, y hay también, esto es dato para un análisis de curaduría y de gestión, hay verdadero apoyo desde el Estado para justamente la implementación de este nuevo lenguaje asociado a lo moderno, a lo pujante, en ese momento la industria del petróleo, como imagen de la Venezuela moderna. Bien, y también dentro de este grupo de venezolanos nos encontramos con Jesús Soto. Si se acuerdan, cuando vimos en Historia 1, vimos también los penetrables de Soto, en los cuales
también Soto va a frecuentar la Galería Denis René, la Galería de Denis René como que juntaba a todos los latinoamericanos que estaban trabajando en torno al arte óptico, al arte cinético, es decir, a todo aquello que tuviera que ver con la percepción, y en especial con las teorías de la Gestalt, que este es el caso puntual del GRAV, de este grupo, del cual no solo, en el cual no solo estuvo Soto, sino también Julio Leparc. Bien. Y otra vez, ¿qué va a poner en evidencia Soto? Esta idea de la inestabilidad de lo visual. Este estatuto, casi diríamos, de realidad cambiante. Porque una cosa es cuando yo miro, por ejemplo, este penetrable en azul desde afuera, otra cosa es cuando me introduzco en él, y otra cosa también cuando las situaciones lumínicas son distintas. Si hay sol, si llueve, si está nublado, etcétera, etcétera. Como verán también abajo, también Soto trabajó sobre distintos espacios comerciales, hoteles, etcétera, etcétera. Bien. A ver. Bueno, pero también en este panorama rápido de estas décadas que estamos viendo, también tenemos que pasar por Brasil. Así como hablamos de Venezuela como un lugar pregnante, cuyas noticias llegan al resto de América Latina y a Europa, en el caso de Brasil, la abstracción y el pensamiento en torno a la abstracción geométrica va a tener un correlato en dos ciudades, tanto en San Pablo como en Río. Por una cuestión de tratar de hacer la clase más corta, no voy a hablar de los abstractos y geométricos de San Pablo, porque en Río nos vamos a encontrar nada más ni nada menos que con el neoconcretismo, que verdaderamente también va a impactar su discurso, sus meditaciones en el resto de Latinoamérica. En la primera exposición de arte concreto en Río, vamos a observar la aparición del manifiesto neoconcreto escrito por Ferreira Gulliar. Ferreira Gulliar hasta el día de hoy es un intelectual señero dentro de la cultura brasileña. Es decir, para entender desde lo teórico un montón de estos movimientos, es bien interesante leer a Ferreira Gulliar, la teoría del no objeto, el manifiesto neoconcreto, etcétera, etcétera. En el caso de este grupo de artistas que van a partir de la meditación de Mondrian, del Stilg, pero todas estas meditaciones, ¿se acuerdan las obras de Mondrian, donde no notamos la mano del artista, donde todo se trata de estas dos dimensiones, en horizontales y verticales, y en el juego de los planos de colores primarios? Y acuérdense también cómo Mondrian lo echa Van Doesburg cuando imprime una diagonal, es decir, se trata de una serie de casi normas que a los cariocas los atormenta y van a proponer dentro del manifiesto del neoconcretismo la libertad creativa. Y van a proponer que también ese lenguaje de lo geométrico debía dar paso a la sensibilidad. Esta va a ser la gran diferencia con la abstracción geométrica paulista, que se va a mantener dentro de estos cánones de racionalidad.
tanto, también con esta defensa de la sensibilidad, en el manifiesto van a buscar rescatar la dimensión sensorial de la obra, es decir, que el espectador esté ahí pendiente, sea de alguna forma subyugado o por el material o por el movimiento. Y por último, así como habíamos visto en Venezuela y habíamos pensado que esta propuesta se termina armando en la retina del espectador, es decir, esta necesidad de un espectador, en el caso de los neoconcretos va a ser necesario el espectador porque a menudo va a tener que manipular estos objetos, estas formas. A la derecha, Ligia Clark, con Un bicho de bolso, de 1966. Básicamente, tanto Ligia Clark como Elio Itizica van a tener todo un periodo muy geométrico, pero siempre van a estar buscándole la vuelta a esa línea, van a estar tratando de sacar esa línea del plano. Y aquí que en el caso concreto de los bichos hay toda una serie anterior de Ligia Clark que está como preanunciando estos bichos, pero en el caso concreto de estas obras, Ligia Clark está poniendo la línea en movimiento. Este plegado, ella dice, es también un plegado que, no sé si esto será verdad, lo refieren algunos historiadores del arte contemporáneo, dicen que ella con estos bichos también estará trayendo la vida cotidiana, porque dice, esto también se puede armar con una servilleta, el doblar de una servilleta, pero ¿qué es lo que cambia? Bueno, cambia la materialidad. Y esta idea otra vez que este bicho va tomando distintas formas de acuerdo sea el que está manipulando esta obra. Claro, mucha envidia a los que pudieron manipular esas obras porque ahora están en los museos atrás de una vitrina. Bueno, claro, es un gran problema porque Sí. es un gran problema de percepción. Imagínense con los trapantes. Los trapantes son básicamente son piezas circulares de materiales tipo aluminio, o sea, materiales muy maleables. ¿Y cuál es la idea? Poner abajo algún tipo de soporte y tirar estas partes y lo que se arma, se arma. Hoy este trapante es parte de la colección del Malva. Y claro, ninguno de nosotros lo puede tocar ni puede jugar en el sentido que nos estaba proponiendo Ligia Clark. ¿Sí? Esta idea de... ¿Cómo? Digo que perdió su funcionalidad, ¿no? Totalmente. Y pierde esta idea de juego y esta idea de involucrar constantemente o llamar a jugar al espectador. Ahí Juan Lucas pregunta si este movimiento repercute en la arquitectura también, el movimiento supongo de los cariocas que está hablando. En realidad hay todo un tema. El grupo carioca discute bastante con Niemeyer, por ejemplo, que son los que están haciendo Brasilia, ¿sí? Digamos, como que se pelean bastante, pero en realidad la actividad de Niemeyer Niemeyer es discípulo de Le Corbusier, ¿sí? Y le da a las formas arquitectónicas realmente es maravilloso, porque bueno, hoy uno ve un Le Corbusier y no se le cae una lágrima, pero uno ve la obra de Niemeyer y sigue siendo muy potente. Yo creo que hay un algo de la idea de movimiento propia de Brasil, ¿sí? Aunque
en los periódicos y en los debates de la época, puntualmente Oiticica y Clark medio que se pelean con Niemeyer y con toda esta grandielocuencia de Brasilia, porque ellos están trabajando materiales muy baratos, están haciendo objetos de pequeñas dimensiones, con lo cual, como dije antes, la grandielocuencia de la arquitectura de Niemeyer la encuentran chocante. O, digamos, el tema es que en un punto, sobre todo en la década del 60, tanto Ligia Clark como Oiticica van a criticar al modernismo en general y al modernismo brasileño en particular. Y muestra de esa reflexión es este video que voy a ver si lo puedo reproducir. Ay, por ahí se me da. A ver, trato... Compartí la siguiente página ahí en YouTube que dice compartir esta página también, porque a veces cuando abrís una más, eso? en la pestañita de YouTube que acabas de abrir, fíjate si dice en azul arriba. Azul arriba. Bien, ¿para qué? ¿Dice? ¿eh? Azul arriba. Bueno, no importa. No importa porque ya lo tienen, porque hasta que le invoque, ¿vieron? Se hizo la hora. ¿Lo tienen subido? Me quise hacer la canchera y me salió mal. Básicamente. Bueno, puede fallar. Igualmente, ambos videos, uno de Ligia Clark y el otro de Oiticica, están subidos en sitios. Dentro de sitios de Unidad 4 están los dos videos. Básicamente esta es una acción de Ligia Clark. Los perros se han enojado. En la cual ella empieza a fabricar con papel una cinta de Moebius y empieza a cortar la cinta de Moebius. Esta cinta que no tiene principio, que no tiene fin, y va cortando esa cinta y va invitando a los espectadores a que hagan este mismo ejercicio. Esto que no tiene principio, que no tiene fin, que si corto, no corto, etcétera, etcétera. Con algo súper barato como el papel. Y también... Acá, perdón, sí. Perdón, Rosana, te corté. Rocío pregunta si Niemeyer puede ser considerado brutalista también en esta cuestión arquitectónica. Yo creo que no, pero... Yo también creo que no. Para mí no, porque en realidad... Para mí no, pero bueno, le pregunto a mi amiga arquitecta, a mi amiga Sarita la arquitecta, que me va a contestar seguramente desde la historiografía arquitectónica. Para mí, no. Para mí es puro representante modernista a rajatabla, pero bueno, te lo debo. Bueno, acá dos imágenes de Oiticica. Primero, un metaesquema del año 58, en el cual, como ven, si bien Oiticica está trabajando este lenguaje post-mondrian, está trabajando un equilibrio metaestable, no en el sentido mondrian. Algunos historiadores del arte, entre ellos Andrea Junta, dice que ya Mondrian con Broadway Boogie Boogie había puesto mayor movimiento en su obra y en su concepción, pero verdaderamente con estos metaesquemas de Oiticica, estas formas verdaderamente se están moviendo y están luchando por salir del cuadro. Y aquí vemos cómo esas formas efectivamente se desplegaron
y salieron del cuadro, e invita a los niños a mirar, a investigar y a recorrer. Por tanto, la propuesta de Oiticica rápidamente en los 60 también va a pasar a esta idea de participación del espectador. Y esta búsqueda de lo sensible y la sensibilidad, que va a llegar a su máxima expresión con los parangolés. Oiticica quería que vivenciáramos el color y que ese color efectivamente saliera del cuadro. Entonces ese color se convierte en telas, en capas que distintos sujetos portan cuando están cantando, bailando. Él se asocia con una escuela do samba, que es Estación Primera, que Gaetano en una de las canciones habla, O Mangueira, Estación Primera do Brasil. Bueno, en buena parte de la obra de Oiticica, a partir de los parangolés, va a resonar la antropofagia. ¿En qué sentido? En esta idea de ir a la búsqueda de los sectores que él considera típicamente brasileños, a la comida, a la música, a los bailes. Y este color verdaderamente se pone en movimiento y genera sensaciones, distintas realidades, etcétera, etcétera. Ahí tienen la dirección que también ya está subida en el campus, en el aula, para que vean. El anterior era de 2 minutos 40 y este es de 4 minutos, es decir, son 2 videos muy breves con los cuales uno puede entender todo este despliegue en torno a pasar por la sensación localista, esta idea del color y el movimiento. Rosana, perdona, acá pregunta Juan Lucas si, bueno, que también comenta que Chico Buarque también utiliza lo que estamos comentando, y si era afro-brasileño, supongo que preguntando por Helio. Bueno, recuerden que la antropofagia, ¿se acuerdan que la vimos en la década del 20? A partir del 28 con el manifiesto. Recuerden que en la antropofagia se está rescatando el elemento negro de la cultura brasileña. Y Oiticica, en su acercamiento a las escolas do samba y a buena parte de la cultura popular brasileña, en la cual esta idea de lo negro, los dioses Iemanjá y demás están siempre presentes, vuelve, por eso digo, en ese sentido, a retomar algunos de los elementos de la antropofagia. Y más aún cuando genera la tropicalia. Y acá también suena toda la música de la tropicalia musical, de Gaetano, Gilberto, etcétera, etcétera. Para el 67 lo vamos a encontrar a Oiticica en una exposición en Río que se va a llamar La Nueva Objetividad Brasileña. ¿Cuál va a ser la necesidad de Oiticica? Concebir la vanguardia como un estado de ánimo brasileño. Es decir, otra vez, nos comemos la vanguardia, procesamos la vanguardia y te devolvemos tropicalia. ¿Y qué implican estas instalaciones? Necesariamente prácticas. No solo la mera contemplación y acción del espectador, sino que requiere de mí
que me siente, que me ponga debajo de alguna planta. Particularmente, a mí me pasó una situación con un montaje posterior a la muerte de Oiticica. Estaba caminando con mis amigas por una avenida de San Pablo, que es la Avenida Europa. Estábamos buscando a la Galería Nala Ressler, y estábamos en un punto, como era un día lindo, yo digo, ay, chicas, son pocas cuadras de acá, caminemos. Claro, me olvidé que las cuadras de San Pablo son, no me acuerdo cuántos metros tienen, y bueno, llegamos totalmente exhaustas. Y nos encontramos y en un momento del recorrido, yo digo, ¿cómo me gustaría en estos momentos tener una pileta de natación? He aquí que llegamos a Nala Ressler y habían montado una instalación de Oiticica que se llamaba El Descanso del Caminante, y era una pileta de natación con media luz, música divina, reposeras y toallas, y una enorme pileta de natación en la cual, en el caso nuestro, nos pusimos como estábamos como en la fuente del 17 de octubre, digamos, arremangadas con los pies. A partir de ahí, mi cuerpo entendió el legado de Oiticica, esta idea de estas situaciones que aún no fueron vividas. Esto te lo regalo, te lo doy, te lo pongo para que vos seas más que un espectador. Vivas esta situación, esta tropicalia brasileña que yo te estoy proponiendo. Bien, pero también en la década del 60 nos vamos a encontrar con un personaje bien interesante, un cineasta que se llamaba Glauber Rocha, que entre el año 64 y el 69 va a hacer gran revuelo con esta trilogía: Dios y el Diablo en la Tierra del Sol, La Tierra en Tránsito y Antonio das Mortes. ¿Qué trabaja con el Cinema Novo Glauber? Tratar de visibilizar situaciones que históricamente, y situaciones de opresión que históricamente se dieron en el Sertão, o sea, en el Brasil, en el norte pobre, estos abusos de poder que atraviesan hasta la actualidad la vida de los que menos tienen en el norte brasileño. Muy interesante, les busqué links y no encontré links gratuitos de cada una de las películas, pero bueno, ustedes también lo pueden buscar y contribuir subiendo los links. Bien. Me voy de Brasil y me voy así como muy rápido a México. Uy, ya son las 7. Dije, la voy a hacer recorta y ya faltan 5 minutos para las 7. Bueno, la reacción al muralismo. Como un poco habíamos hablado el día que hicimos la clase de muralismo, esta posición totalmente teórica y política, en la década del 50 o a partir de la década del 50, va a tener una serie de voces que van a proponer el neofigurativismo por un lado y el abstraccionismo por el otro. Las dos imágenes que tienen acá son dos obras de Lilia Carrillo, en la cual Carrillo trabaja una abstracción de tipo lírica, en la cual los colores, las formas son apenas sugeridas, por tanto nos exige como espectadores que nos abandonemos a la mera contemplación. No le interesa a Carrillo ningún tipo de mensaje político. Están tratando de separarse de esta cuestión tan fuertemente ideológica del muralismo. Como generación intermedia, con este nombre se conocen las poéticas de Rufino Tamayo por un lado y de Carlos Mérida por el otro. Si bien Mérida
no es mexicano, casi toda su carrera, incluido murales abstractos, prácticamente transcurre en México. Como verán, en el caso de Mérida, el lenguaje de la abstracción es una abstracción, diríamos, geometrizante, pero no estrictamente geométrica en el sentido racional del término. También va a trabajar esta idea de la aproximación al color y la aproximación a la sensibilidad a partir del color. Y en el caso de Rufino Tamayo, también excelente colorista, y va a trabajar las deformaciones generando distintas tipologías antropométricas, diríamos, también en un sentido netamente expresivo y también con un fuerte sentido del color como mensaje y como cuestión voltaica propia. Y finalmente, en la década del 60, nos encontramos con una obra dilatadísima a partir del 60 de Luis Cuevas, como representante de los neofigurativismos. Piensen que en Buenos Aires tenemos a Noé Deira y Mayó, también trabajando un poco con estas deformaciones del cuerpo humano en sentido de gesto pictórico expresivo, en el cual, en el caso de Cuevas, la mayor parte de los personajes que va a traer a colación son personajes marginales, todos aquellos que están como desfasados de, digamos, de la sociedad y de esta transculturación de alguna forma que vivía Latinoamérica. Bueno, también muy rápidamente me traslado al Perú y en este caso a Fernando de Cislo. Cislo va a releer la cultura incaica, va a releer la cultura prehispánica y va a generar como una especie de vaso comunicante entre la abstracción, una abstracción de tipo sensible, con algunos elementos propios de la cultura incaica, algunas formas que nos hacen acordar a los rectángulos que aparecen en algunos uncus. Y como verán, el tema de la pincelada, del color, del gesto del artista va a estar presente en la obra de Cislo, aparte de también vasos comunicantes con filosofías de tipo espiritualistas, rituales, mitos, es decir, posiciones metafísicas que Cislo intenta comunicarnos a partir del voltaje de la pincelada y el color en sus obras. Va a ser uno de los elegidos de Marta Traba, Cislo. Bueno, y también, sobre todo en la década del 70, nos vamos a encontrar con algunos discursos crípticos que de alguna forma los podemos emparentar con los conceptualismos, en los cuales buena parte de los artistas frente a las dictaduras, como dice la placa, intentan susurros metafóricos para escapar de la censura y de las represiones políticas. Acá tienen una obra de Antonio Manuel, Corpo Bra, de 1970, Cuerpo Brasileño,
donde el sexo está tapado bien al estilo de la censura, y donde esta caja está rodeada de tierra, de pasto seco, este cuerpo que en cualquier momento puede ser tapado, censurado, etcétera, etcétera. Bueno, y también nos vamos a encontrar al gran Cildo Meireles, y acá les coloqué un poco con cierta ironía, esta obra forma parte de la Tate, de la Tate Modern de Londres, y así es como describe la Tate el proyecto Coca-Cola. Bueno, ¿qué hace Meireles? Una intervención casi de mercado, diríamos hoy. Toma botellitas vacías de Coca-Cola y no sé si alcanzan a ver cómo pone acá las instrucciones para crear una bomba Molotov. ¿Sí? Y estas botellitas intervenidas las devuelve a la circulación, las devuelve al mercado. Esto hasta el día de hoy, Cildo Meireles hace este tipo de intervenciones. Por tanto, va a la búsqueda de su propio espectador. Está saliendo de la galería de arte, está saliendo del circuito elitista, y está criticando las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, con esta idea de Yankees Go Home. Te devuelvo la Coca-Cola, pero con la receta para armar una Molotov. Bueno. Una pregunta. Sí. Cuando hablabas de elites transnacionalizadas respecto de o sea, vinculado a lo cultural, ¿no? Estos movimientos que fuimos viendo en los distintos países de Latinoamérica, digamos, ¿son en respuesta a estas élites? ¿Son parte de estas élites? Un poco y un poco. Me imagino. Digamos, ahí es el problema así de estas miradas globales, porque en realidad ahí tenemos que empezar a tallar fino. Básicamente, cuando Donnell habla de las élites transculturizadas, habla de estas élites que ponen de moda lo que está de moda en Estados Unidos, ¿sí? Es esta cuestión, hoy algunos chicos dirían lo que es cool. Si es cool hacer esto o aquello, bueno, sin ningún tipo de análisis, adopto este tipo de postura. Y bueno, cuando nos metamos con Marta Traba, particularmente una crítica como Marta Traba está pensando en los correlatos del pop. Porque justamente con toda la idea de la Alianza para el Progreso, la Fundación Rockefeller pone mucha plata en América Latina y genera distintos vasos comunicantes con artistas latinoamericanos con los discursos pop. Entonces, básicamente, ese es el discurso ahí va. de cierta transculturalización. Pero por otro lado, tenés como siempre a los brasileños, que sí, tomo las vanguardias, tomo el pop. Hay un capítulo de pop brasileño que no quise poner porque implica muchos derivas, donde muchos artistas comen el pop y deglutan y tiran piezas muy fuertes. Muy poco pops, digamos, muy pop en su forma de afuera, pero con un contenido bastante crítico de esa sociedad dictatorial en la cual están viviendo. ¿Sí? Lo interesante, después analicemos las posiciones de Traba, que ella es como más así, más a rajatabla,
Pero hoy por hoy yo verdaderamente creo que lo interesante de las posiciones de Latinoamérica es este estar tomando cosas de distintos lados y terminar generando producciones que es imposible verlas en cualquier otra parte del planeta. Digamos, yo creo que eso es lo interesante o la potencia Una del constante digestión. Totalmente, totalmente. Bueno, este es el caso, este es un caso bastante particular, el caso de Ana Mendieta. Ana Mendieta era cubana. A los 12 años los padres la mandan a Estados Unidos, un poco con esta idea del sueño americano, y no se le ocurre, no tiene mejor idea a Ana Mendieta que inscribirse en una escuela de bellas artes. Y hacia la década del 70 comienza a trabajar con su cuerpo y empieza a criticar estos estereotipos de belleza fabricadas. También muy tempranamente, en la década de los 70, empieza a trabajar con la idea de la violencia y sobre todo de la violencia de género. Todavía no la llamábamos violencia de género, pero sí a partir de todas estas deformaciones corporales está poniendo en práctica esta mirada. ¿Por qué hay que ser flaca, rubia y medir 1,70 m? Bueno, esta es otra obra, a la derecha, se viste, o sea, cubre su cuerpo con plumas de gallina. Y vean cómo se pone como en una especie de crucifixión, deja solo su sexo sin cubrir. ¿Sí? Esta idea de libertad sexual, esta idea de cubrir tu cuerpo con otra piel. ¿Sí? Y abajo, esta es una serie bien interesante en la cual ella trasviste su imagen. ¿Sí? Se pone barba, se pone bigote, y vean cómo muy tempranamente está generando planteos que son cotidianos en cualquier marcha LGTB de la contemporaneidad o de estos lugares más cercanos a nosotros. Bueno, lamentablemente Ana Mendieta termina muy mal. No se sabe si se suicidó o la suicidaron, si su marido o su compañero la tiró por la ventana o no. Quedó todo así como muy borroso. Bien, y rápidamente, y ahora sí para terminar, nos vamos a Chile con la escena de avanzada, que va a ser un movimiento bastante críptico del cual no voy a hablar porque tenemos un texto de Nelly Richard que va a hablar al respecto, y simplemente decirles que es un movimiento que trabaja durante la dictadura de Pinochet. Y en el caso de Lotti Rosenfeld va a generar distintas intervenciones urbanas. Esta es una foto de una milla de cruces en el pavimento. Y acá tienen otro ejemplo de Carlos Lépez, que se llama Sala de Espera, donde, traza un paralelo entre la medicina y los cuerpos torturados, ¿sí? Generando, bueno, reflexiones, la verdad, bastante profundas, no solo en torno a la tortura, sino también a la medicina como una forma de tortura.